Comenzamos con una pregunta que dice, ¿qué es lógica? Hemos escuchado infinidad de ocasiones el término lógica o el concepto de lógica. Y a veces cuando hablamos en un discurso, en un debate, en una discusión, en el momento en que queremos argumentar ciertas circunstancias, ciertos conflictos de comunicación o de hechos históricos, hablamos de, claro, por lógica. Y por lógica quiere decir que hay una cierta razón que conlleva a la relación entre un hecho o una causa-efecto y que por circunstancias se tiene que llevar un proceso en el cual se desarrolle o desemboque en una conclusión que de antemano pues ya conocemos que se va a desarrollar. Sin embargo, es preguntarnos qué es lógica en algún momento, pues difiere, digamos, en algunos aspectos sobre el término qué es lógica. Y bueno, nuestro curso prácticamente se llama, o tiene ese título de lógica, y a veces nos preguntamos qué es lógica, ¿no? Hace tiempo me preguntaba un joven y me decía, oiga, ¿usted qué sabe de eso? Dígame, ¿qué es lógica? He escuchado muchas personas que hablan sobre, claro, por lógica, es lógico. ¿Cómo? ¿No sabías? Por lógica que tiene que ser eso. Y podemos citar muchas frases que comúnmente nos hablan acerca de lógica. ¿Qué es la lógica como tal? Y bueno, veamos qué es la lógica como como una forma de estudio. Eh, el logos, que viene del griego, y tiene muchas acepciones, ¿no? El logos. El logos, eh, digamos que se va a encaminar a entender esa relación que tiene entre la palabra como tal, logos, que puede ser desarrollada en una idea, conceptualizada en un tratado, diversificada en un pensamiento, aclarado en una singularidad del espíritu y sobre todo determinado en una razón. Esto simplifica, digamos, el concepto de lógica, pero ¿qué de cada uno? Entendemos que la idea o lo que simplifica el logos como una idea es algo mental y abstracto, ¿no? Ya verán más adelante en uno de los aspectos, y si es que recordamos en unos tiempos atrás en su preparatoria nos hablaban acerca de la idea o del signo lingüístico. Y decimos que idea como concepto en lógica, pues va a ser una abstracción que va a determinar tener un referente y un significado y un significante, ¿no? Para poder contribuir a lo que va a ser el pensamiento. Digamos que la idea es como la unidad mínima de pensamiento que podemos tener en nuestra vida cotidiana, ¿no? Las ideas fluyen en nuestro cerebro de manera muy sutil, abstracta y que a veces se nos prende el foco. Y cuando se nos prende el foco, generamos una diversidad de pensamientos y que podemos llevarlo a un tratado. Un tratado no es otra cosa sino la creación de ciertas normas o ciertas reglas que pueden contribuir a un razonamiento muy, podríamos decir empírico o no tan empírico, porque al final de cuentas las experiencias son las que desarrollan ciertos conocimientos, ¿no? Nosotros de pequeños prácticamente no teníamos un conocimiento de lo que hoy conocemos que es el mundo o la realidad o el mundo de las ideas de la cual nos hablaba Platón en su mito de la caverna, ¿no? Al final de cuentas creo que la lógica o el logos que genera ese pensamiento nos va a llevar a la generación de diálogos que vamos a tener entre nosotros como personas y, y que se va a generar no solamente conmigo o del yo, sino también con el otro.
estoy metiendo a lo mejor en un aspecto psicológico, pero al final de cuentas, cuando nosotros pensamos y razonamos, pues nos preguntamos a nosotros mismos y dialogamos, ¿no? Dicen que la dialéctica se genera a partir de un cierto diálogo de conocimientos entre una o más personas, pero al final de cuentas, el diálogo primero que tenemos es con nosotros mismos. Es, y creo que a partir de ello podemos entender que la lógica es eso, ¿no? Porque la lógica se define como a sí misma en eso. El logos, decíamos, en una de sus acepciones es la razón. Y es que si miramos, todavía no llegamos a, a esa parte de la definición de lógica como ciencia de los pensamientos y de la razón, pues nos damos cuenta que es una autodeterminación o es una autosignificación de la lógica como tal, porque al final de cuentas, en su acepción, o en su conceptualización tenemos esa idea. Y es que en su momento y a final de cuentas cuando entendíamos o leíamos o cuando vayan a estudiar filosofía, se van a encontrar con la filosofía de la época clásica griega. Y dentro de esa filosofía de la época clásica griega, pues vamos a visualizar que el hombre como concepto, como entidad, o como ente pensante, tiene esa necesidad de complementación entre lo que va a ser el espíritu y la materia, ¿no? El espíritu como la forma de equilibrio de las conciencias y de las razones humanas, mientras que la materia pues va a tener esa complicidad de la materia y que va a contribuir a cubrir ciertas necesidades fisiológicas para poder entenderse con la mente, ¿no? Y al final de cuentas, el logo es eso, ¿no? El logo al final de cuentas no precisamente tiene que ser en su eh, en un aspecto puro, ¿no? Sino que realmente puede contribuir a ciertas acepciones negativas o positivas, pero al final de cuentas pasa por todo este procedimiento de la definición de idea, del tratado, del pensamiento y, por último, la generación de una razón como tal, algo que está argumentado, que está fundamentado para decirse y hacerse, ¿no? Y dentro de esa definición de la razón, diríamos que nos estaríamos encaminando a la generación de una posibilidad de buscar la verdad como tal, ¿no? Entonces, la razón va a ser esa, la posibilidad de buscar la verdad, porque al final de cuentas el espíritu es el equilibrio. El espíritu como una formalidad dentro de la concepción del logos es un equilibrio, digamos. Yo lo entiendo así, ¿no? Como un equilibrio que necesariamente tiene que estar ahí porque es necesario generar un equilibrio en la balanza de la conciencia humana y de la razón humana. Por eso es muy importante. Aristóteles, que fue, digamos que podríamos decir, el filósofo que estuvo en desarrollo con la lógica. Recordemos que escribió algunos textos como la poética, un texto muy importante en la literatura, pero también escribió otro aspecto como la parte de la metafísica, que si nos vamos a la idea de la lógica, pues la metafísica es completamente diferente a la lógica como tal, ¿no? Entonces, y entendamos que Aristóteles, pues tiene mucho que ver con la parte del desarrollo de la lógica hasta nuestros días, ¿no? Desde a estos tiempos modernos del desarrollo de la humanidad. Y es así como nosotros podemos entender y podemos definir que la lógica es la ciencia, ¿sí? Es la ciencia de los pensamientos y de la razón. Aunque hay una diversificación o se contraponen, digamos, yo lo pongo así porque al final de cuentas siempre pensar diferente es discernir y generar ideas. Yo podría decir que la lógica es una disciplina que se encarga de redefinir los pensamientos y de la razón, ¿no? Es la búsqueda de la verdad, de una verdad lógica, de una verdad con razón, con fundamento, pero bueno, eso es de cada uno, pero aquí contextualizamos lo que en realidad nos dicen los fundamentos o los tratados, como bien decíamos hace un rato. La ciencia de los pensamientos y de la razón. Eso va a ser, digamos, que
la lógica. Entonces, lógica, o más bien idea, tratado, espíritu, razón y pensamiento son acepciones de logos. Y el logos es la lógica. Y la lógica definitivamente en una conceptualización o una definición se manifiesta como la ciencia de los pensamientos y de la razón. Y veamos que esa manifestación se desarrolla a partir de que la lógica tiene un conocimiento científico, por eso decíamos hace un rato que es la ciencia de los pensamientos y de la razón. Primero, ¿por qué el conocimiento científico? Bueno, vamos a entender que la lógica como un conocimiento científico, y entendámoslo así porque no solamente va a ser para la lógica, sino para otras ciencias, hay una cierta rigurosidad de la lógica. La lógica siempre va a ser rigurosa, no se va a quedar quieta o cruzada de manos. ¿Por qué? Porque dentro de su capacidad de análisis va a ser estrictamente en un modo de indagar. Voy a buscar la acepción como tal. Y es que entendamos que la filosofía como una búsqueda de algo o de la verdad, como podríamos decir, indaga, crea dudas. Y entonces, cuando filosofamos o cuando pensamos en lógica o queremos buscar la verdad, estamos filosofando, pero al final de cuentas nos estamos apoyando de la lógica para poder tener ese aspecto estricto del modo de indagar, de buscar. Digamos que la lógica en su rigurosidad nos permite generarnos una exigencia individual, pero es una exigencia intelectual, es buscar más allá, generar la libertad de nuestras capacidades del aspecto reflexivo, del saber reflexivo a lo profundo. O sea, no solamente quiero que busques en el diccionario, no solamente qué es lógica en el diccionario, sino que indagues y seas curioso de que la realidad es otra, que hay una realidad más allá de la realidad que vives, pero pregúntate del por qué razón, por qué la lógica se introduce en nuestra vida cotidiana. Y es que en nuestra vida cotidiana el conocimiento científico en su rigurosidad también nos va a exigir una exactitud. La exactitud es que generemos estándares intelectuales universales. Los estándares intelectuales universales nos van a ayudar a generar una capacidad de reflexión donde no solamente sea un aspecto, podríamos decirlo, lógico, matemático o consensurado a la parte de buscar la verdad de una razón filosófica o como se quiera. La lógica también nos permite, como lo veíamos hace un rato en sus aspectos, en sus acepciones de la definición de lógica y de logos, hablamos acerca de lo que va a ser del espíritu, ¿no? Esa parte del equilibrio que tenemos los seres humanos, porque por eso somos seres humanos, porque tenemos esa capacidad dentro de nuestros estándares intelectuales universales, como va a ser la humildad. O sea, el hecho de que tú tengas ese conocimiento científico y lo generes y lo proyectes y demás, no es que te sientas de una manera superior a los demás, sino que mantengas ese sentido de humildad, pero con una conciencia individual, pero con una conciencia universal o una conciencia de humanidad y que al final de cuentas contribuye a la integridad y la empatía con las demás personas, porque podemos ser autónomas, ser perseverantes y tener la confianza, pero si no somos imparciales dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestro conocer y esa exactitud que nosotros tenemos como la capacidad de razonar, porque somos seres pensantes, seres humanos como tal, debemos de contribuir a la conciencia del conocimiento científico. O sea, es como cuando vas en la calle y ves a la viejita y que nadie se para, ninguno de los transeúntes se para a ayudarle a parar los autos para que ella cruce la calle y tú eres el único que se atreve a hacer eso. Pues eso se habla acerca de la lógica en su aspecto de la exactitud, la integridad y la empatía con la imparcialidad del conocimiento.
O sea, por eso les decía, es parte del equilibrio del espíritu humano, porque esa es la parte fundamental que debemos entender todos. La lógica no solamente busca un contexto de buscar la verdad, sino también la conciencia humana y la conciencia de la empatía con las demás personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la lógica nos genera una sistematización una sistematización que nos va a permitir recuperar ciertos aspectos de la vida. Por eso les decía hace un rato, si nosotros vemos la sistematización que nos proyecta la lógica como un conocimiento científico, entenderemos que la recuperación de la experiencia, ¿sí? Aquí entra el aspecto espiritual con una construcción de lógica del proceso vivido, porque al final de cuentas yo creo que debemos de entender que las experiencias vividas contribuyen al desarrollo de la lógica o de la búsqueda de la razón, porque ya tenemos ciertas cuestiones que a lo mejor no son innatas, pero sí prácticamente las generamos o las adquirimos o las aprendemos de nuestra vida cotidiana. Y es que esa sistematización nos ayuda a generar o adelantar los procesos lógicos para tener una realización de la interpretación de una crítica. Y no solamente de una crítica, sino también puede ser de una autocrítica. Al final de cuentas, el pensamiento va a llegar en un aspecto del conocimiento científico, pero entendamos que también si la lógica aprende de ese conocimiento científico, la lógica también se apoya de un objeto material. Y es que si el espíritu nos provee de ese equilibrio fundamental que se llama humanidad, bueno, en el objeto material, la capacidad del pensamiento para desarrollar y diversificar ciertos pensamientos los debemos de entender, ¿no? Si recordamos la introducción del repaso sobre el razonamiento verbal que veíamos en un video pasado, pues prácticamente vamos a encontrar que el pensar o entablar un diálogo en todas sus formas de entenderse es pensar. Y hace rato veíamos el aspecto del pensamiento en su capacidad de pensar, ¿no? Hablábamos de la dialéctica como una forma de contribuir al pensamiento lógico, porque al final de cuentas cuando nosotros platicamos con otras personas y nos desarrollamos en una confianza, en una empatía con ellas, entablamos ciertos diálogos que ya nos permiten ir construyendo ideas. Y cuando nosotros entablamos un diálogo entre las demás personas con nosotros o con nuestro interior, por eso decíamos hace un rato también que cuando generamos un diálogo para pensar, pues de principio a fin empezamos por nosotros mismos, ¿no? Por nuestro yo interior y nos preguntamos y dudamos y generamos conciencia y razonamos sobre lo que podemos generar como conocimiento. Y eso es pensar. La idea es esa, ¿no? El pensar, el generar pensamiento. Y es que pensar nos llevaría a la construcción de lo que van a ser los principios, o más bien la construcción de las formas mentales, ¿no? Y es que pensar nos lleva a la representación de un objeto que se genera a partir del pensamiento o de la idea como o la idea que veíamos hace un rato sobre la idea o la unidad mínima de significación o de idea o de conciencia o de razón. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la representación de un objeto va a actuar en la mente y se vuelve un concepto, este, podríamos decir psicológico, porque al final de cuentas, toda idea se genera a partir de la mente, ¿no? Se razona. Por eso aquí es importante entender que la psicología a veces se introduce mucho en los aspectos lógicos, porque a partir de ese cerebro que tenemos como materia gris que comúnmente y coloquialmente se le dice, pues tenemos la forma en la que podemos pensar y razonar, ¿no? Y por eso, dentro de ese actuar de la mente o de ese pensamiento de la representación del pensar, se entablan ciertos aspectos que constituyen lo que van a llamarse las formas mentales. Y las formas mentales no van a ser otra cosa, sino lo que vamos a entender como concepto, idea, juicio y raciocinio. Y eso es lo que va
a contribuir a la generación de cierta razón y que se van a empapar de lo que va a ser la lógica. Y es así como el conocimiento científico y el objeto material de la lógica nos va a ayudar a pensar en una rigurosidad de la exactitud de la sistematización del pensamiento y del pensar en la mente. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Que tengan excelentemente un buen día.